Me llamo Tim Elmore y dirijo una organización sin ánimo de lucro, Growing Leaders o Criando Líderes. Trabajamos en escuelas, ONG, clubes deportivos, con los padres en casa. Cualquiera que trabaje con la nueva generación de niños intentamos ayudarles a conectar mejor con esta generación y también a equipar a esta generación. Esa es nuestra razón de ser. Cuando dices que quieres crear a los líderes del mañana, ¿a qué tipo de líder te refieres? Es una gran pregunta, porque hay un montón de definiciones. Cuando decimos líder, nos referimos a alguien que sirve a la gente y resuelve problemas. Cuando me cruzo con un educador en un ascensor y hablo 5 minutos con ellos, les digo, solo queremos que se gradúen sabiendo resolver problemas y servir a la gente. Y todos ellos me dicen, sí, eso quiero yo. La lectura, la escritura y las matemáticas son necesarias, pero hace falta gente con habilidades para la vida, con la habilidad de relacionarse con la gente y liderar equipos, comunicarse bien, transmitir una visión. Trabajamos mucho internacionalmente y una vez estábamos traduciendo un libro a otro idioma y tradujeron mal la palabra líder. Utilizaron el término poder. Decían que era alguien que tiene poder. Nosotros creemos que el poder surge a menudo del liderazgo, se gana influencia, pero empieza con la disposición de servir a la gente y resolver problemas. Y cuando haces eso, normalmente te ganas el derecho de influir sobre otras personas. Entonces, ¿cuáles dirías que son las características de un líder? Tienen una visión del futuro, tienen en mente la imagen de un mañana mejor. Y de algún modo han esbozado los pasos a seguir para hacer realidad esa imagen. Pueden ayudar a otros a comprender que si hiciéramos estas 3 cosas podríamos conseguirlo. La mayoría no llega a esbozar los pasos y dicen, sí, me gusta esa visión, ¿cómo la hacemos realidad? Y la mayoría no sabe cómo. Yo creo que un líder, por naturaleza, debe tener don de gentes. Se me hace difícil separar el buen liderazgo de las buenas habilidades sociales. Tenemos que crear una generación que tenga don de gentes. Eso es muy difícil si estoy con el móvil todo el rato, así que hay que desconectarlos. Hay que desconectarlos para que adquieran inteligencia emocional. Y yo diría, por último, que deben ser valientes por naturaleza. Yo creo que la diferencia entre un líder y un director, y ambos son necesarios, es que el líder hace cosas que requieren valentía. Los líderes son los primeros. De hecho, cuando describo a los alumnos qué es un líder, a menudo les digo lo siguiente, si no estás dispuesto a hacer lo que pides a los demás, ni empieces. Tienes que hacerlo tú antes de pedírselo a nadie más. Sé que suena casi como un cliché y una obviedad, pero hay muchos líderes que dan muchas órdenes, pero no están dispuestos a hacer lo que piden a los demás que hagan. Hay otro cliché muy extendido. Si los líderes nacen o se hacen. Sí. Respecto a este tipo de liderazgo que tú has descrito, ¿puede cualquiera ser uno de esos líderes o hace falta alguna cualidad específica? Sí, buena pregunta. Yo creo que todo el mundo necesita una formación, hasta el líder innato. Porque si soy un líder innato es que tengo una personalidad decidida. Estoy motivado. Quizás tenga déficit de atención, no sé, pero tengo mucha energía. Pero aún así necesito formarme con otros. Necesito aprender a ser paciente cuando el equipo va más despacio de lo que a mí me gustaría. Así que la formación es necesaria para ambos. Pero siempre digo, yo creo que en el mundo hay 2 tipos de líderes y todos pertenecemos a una de las 2 categorías. Podemos ser un líder nato o un líder circunstancial. Los líderes natos son los que lideran porque es su hábito, son líderes naturales. Son los niños que cuando salen al patio se hacen con el control del equipo de fútbol. Son líderes naturales, pero esos son el 10 o 15% de la población. El otro 85 o 90% de nosotros son los que yo llamo líderes circunstanciales. Esos son los que dirían, yo no me considero un gran líder, pero si estoy en la situación apropiada, una que sintonice con quien soy, con mis pasiones, mis puntos fuertes, mis talentos, justo en ese lugar sería muy bueno. Todos hemos visto a chavales en la escuela o la universidad que son muy callados y tímidos, y en cuanto los pones en una mesa de mezclas o en otro lugar, ¡madre mía, qué talento! ¿Qué le ha pasado? Lo que pasa es que ha encontrado su situación. Yo creo que una de las tareas de los padres, educadores y empresarios es ayudar a esta nueva generación a encontrar su situación. Y en cuanto lo hagamos, yo creo que todos nosotros tenemos el liderazgo dentro. Quizá no para dirigir una gran empresa o para ser el presidente de un país, pero hay un lugar donde pueden sacarlo. Te pondré un ejemplo. A mi hija Bethany
La habrían votado como la que nunca liderará nada cuando era pequeña. Era una pasota. Su frase favorita era paso de todo. Cuando era pequeña, yo pensaba, yo enseño liderazgo, pero con ella no tengo nada que hacer. Pero ella me oía hablar sobre los líderes situacionales y en el instituto empezó a encontrar lugares donde podía servir. Y cuando llegó a la universidad, durante los 4 años que duraba la carrera, me telefoneaba para decirme, papá, creo que he encontrado mi sitio este año. Y yo sabía lo que quería decir. He encontrado el lugar donde puedo brillar, donde no estoy intentando imitar a otra persona, sino donde soy quien estoy destinada a ser. Eso es lo que quiero para todos los niños. Tim, siempre dices que tenemos que enseñar a esta nueva generación a ser líderes. Para que la gente lo entienda, cuando decimos nueva generación, ¿a qué generación nos referimos? Buena pregunta. Deberíamos haber empezado por ahí. Nos hemos pasado 18 años estudiando a la generación millennial. Esa palabra se ha globalizado, todos la entendemos. Pero los millennials ahora son adultos jóvenes, son profesionales jóvenes. La generación Z es la que sigue a los millennials, sigue a la generación Y, que son los millennials. Es una generación que comprende en su mayor parte a los niños que han nacido y crecido a partir del cambio de siglo. Todos los situamos de forma ligeramente distinta, pero nosotros los situamos alrededor del cambio de siglo, en los últimos 18 años o así. Han crecido con la tecnología inteligente y han tenido vidas digitales. Yo los llamo pantallescentes cuando llegan al instituto. Es un mundo distinto al mundo en el que tú y yo crecimos, ligeramente distinto al tuyo, muy distinto al mío. Intentamos que el adulto comprenda quiénes son para poder liderarlos. ¿Qué motiva a la generación Z? ¿Y en qué se diferencian de los millennials y de generaciones anteriores? Sí. Hay algunas similitudes con los millennials. Ambas generaciones están en su salsa con la tecnología. Son nativos digitales. Han crecido acostumbrados a ir muy rápido. Antes mencionaba el déficit de atención, y no es nada gracioso, pero muchos tienen una capacidad de atención de entre 6 y 8 segundos. Eso no quiere decir que no puedan prestar atención durante más rato, que lo sepan los profesores que nos oigan. Se pasan horas viendo Netflix, pero cambian su foco de atención si algo no les interesa. Cada 6 u 8 segundos se irán a otra cosa. Esas son las similitudes. Las diferencias son las siguientes. Si analizas los datos de la generación Z, una generación que llegó con la tecnología inteligente, con la aparición de los smartphones, ves un aumento de la ansiedad que va paralelo al de las redes sociales. No digo que las redes sociales tengan toda la culpa, solo digo que están consumiendo 10.000 mensajes al día, desplazándose a través de los datos. Yo creo que nuestras mentes no están preparadas para asimilar tanta información, lo cual nos provoca angustia, estrés y depresión. Si analizas los datos de los países industrializados, la ansiedad afecta a la generación Z mucho más que a las 3 generaciones anteriores. Me parece preocupante. Luego podemos hablar más sobre ello, pero tenemos que encontrar la manera de ayudarles a superar su estrés, angustia, ansiedad y depresión. Pero otra característica es que son hackers. Es un término informático, pero viven hackeando. Ahora te explico a lo que me refiero. Muchos de ellos quizás tengan un hermano o hermana millennial mayor que ellos que se creyeron lo que mamá y papá les dijeron: si estudias una carrera conseguirás un trabajo estupendo. Y estudiaron una carrera, pero el trabajo estupendo nunca llegó. Ahora trabajan en un restaurante o una cafetería, lo cual podrían haber hecho sin ir a la universidad y contraer una deuda de $28.000 o la moneda que sea. Así que la generación Z dice, por ahí no paso, voy a ir hackeando. Y tras graduarse en el instituto, a lo mejor hacen un par de CEMA, cursos en línea masivos y abiertos. Una beca, un mentor, una clase, y el currículum es un listado de cosas que le enseño al empresario para tener un bolo. Lo llamamos la economía del bolo. Hago un bolo aquí durante año y medio, otro bolo de 1 año, otro bolo de 2 años. A los 20 y tantos a lo mejor he tenido 6 trabajos. Es posible. No digo que sea bueno o malo, solo que es un mundo muy diferente al de mi generación, que era fiel y trabajaba en un solo sitio durante décadas y luego se jubilaba. Teniendo en cuenta estas experiencias vitales por las que está pasando la generación Z, me gustaría hablar sobre cómo educar a esta generación. ¿Cómo pueden los profesores y padres educar bien a estos jóvenes?
En la escuela típica alrededor del mundo, el profesor es el que manda. Tengo un montón de información que he de transmitiros, tomad apuntes. Luego tendréis un examen en diciembre o en mayo. Y la generación Z no aprende de este modo. Ellos quieren hacer cosas, quieren experimentar. Uno de los términos que está arrasando en el mundo de la educación es metacognición. Metacognición significa por encima del pensamiento. Quiere decir que uso el pensamiento para analizar mi forma de pensar. Así que un buen profesor para la generación Z diría, no voy a soltaros un sermón, os voy a proponer un proyecto, tendréis que aprender solos. Al principio no les gustará porque no están acostumbrados, pero en el fondo les encanta. Yo siempre digo que debemos ser menos prescriptivos y más descriptivos, ¿me sigues? En vez de prescribir todos los pasos a seguir, paso 1, paso 2, paso 3, mejor describamos una meta que te gustaría alcanzar como alumno de la generación Z y luego dime tú a mí los pasos a seguir. Yo seré un consejero, no un comandante. Tú eres el líder de tu aprendizaje. Tú te involucras en tu aprendizaje más que yo. En verdad, esto lo aprendí por accidente. Hace años yo era tutor de un grupo de estudiantes, todos universitarios, y uno de ellos me escribió un email que decía, Dr. Tim, ¿quién va a elegir el tema para la próxima clase? Yo cogí mi portátil y le escribí, puedo hacerlo yo. Al menos eso creía yo que había escrito. La letra I, yo en inglés, está junto a la letra U, tú. Sin querer le dije, puedes hacerlo tú. Sin saberlo, lo había animado a reunirse con el grupo y acordar un plan de acción. Cuando llegué, abrí la boca para empezar a dar la clase y no me dejaban hablar. Uno tenía un juego, otro tenía un vídeo, otro había preparado un debate, otro tenía otra cosa. Nunca les dije que había sido un error. Les dije, adelante. Y ahí aprendí sobre metacognición. El mejor aprendizaje tiene lugar cuando alguien dice, creo en ti tanto como para decirte, toma un problema, hay que resolverlo, hazlo tú. Hay que involucrarles, proporcionarles experiencias. No les gusta aprender de forma pasiva, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Te digo un acrónimo? Creo que también funciona en español. Lo llamamos aprendizaje épico, de EPIC, E-P-I-C. La letra es lo que tú has dicho, experiencia. No quieren a un sabio en el escenario soltándoles un sermón. Lo que buscan es un guía sin palabrería con una experiencia. Si los profesores son capaces de crear una experiencia en clase, o fuera, en el césped, pero que sea una experiencia en la que haya un diálogo, entonces los tenemos. Una experiencia que les involucre, no un busto parlante. La letra P de EPIC hace referencia a la participación de los alumnos. Es un poco diferente a la experiencia. Piensa en el mundo en que los niños crecen hoy en día. Les permitimos participar en el resultado de casi todo. Pueden elegir lo que quieren para comer, dónde van de vacaciones. Cuando son jóvenes adultos no pueden ni ver un reality sin votar quién se queda en el programa. Lo que yo digo es que nosotros, como educadores, debemos darles voz y debemos darles voto en la dirección que debe tomar el plan de estudios. Sé que hay cosas que hay que enseñar, pero ¿cómo puede ser diferente este año que están en clase al año pasado, cuando no estaban? La frase que me encanta utilizar para describir este principio es la siguiente. Los alumnos apoyan lo que ayudan a crear. Apoyan lo que ayudan a crear. Si les permitimos ser creadores, los tenemos, los involucramos. La letra I de EPIC hace referencia a las imágenes. Han crecido con imágenes en pantallas, vídeos, DVD, ahora vídeo en streaming, con Netflix y demás. A los educadores les plantearía, ¿cómo anclar la idea principal que quieres compartir con una imagen? Algo visual, una metáfora. Hay muchas fechas de batallas y nombres de generales que tienen que memorizar, pero ¿cómo puede una imagen anclar la idea principal? Y no dejes de hacer referencia a esa imagen, es su idioma nativo. El Dr. Leonard Sweet es un futurista que dice, las imágenes son el idioma del siglo XIX. Yo pienso igual. Hasta en Growing Leaders tenemos un programa completo para las destrezas sociales, liderazgo y carácter llamado Habitudes. Las habitudes son imágenes que crean hábitos y actitudes de liderazgo. Todo se enseña con imágenes. Y la última letra, la letra C de EPIC es conectado. Tú lo has mencionado antes. Están conectados social y tecnológicamente. ¿Cómo podemos coger una clase, por ejemplo, de 25 alumnos y dividirla en grupos de 3 o 4 y plantearles una pregunta bien elaborada o dos que no se pueda responder con un sí o un no? Y que conecten.
que piensen en voz alta, que discutan. Es engorroso. Y soltarán alguna que otra gracia, pero me he dado cuenta de que a los alumnos se les ocurren las ideas más innovadoras si les cedemos el testigo y les decimos, solucionad esto vosotros juntos. Así que la pregunta que le hago a los educadores es, ¿cómo de épico eres en tu clase? Mientras explicabas esta forma distinta de educar, yo pensaba, ¿cuál es el papel que tienen estas dos cosas? Una es el juego y la otra es la tecnología como herramienta. Yo creo que ambas cosas son importantísimas. Si te he entendido bien, debe ser como un juego. Debe ser algo que disfrute haciendo, que me resulte atractivo, que pierda la noción del tiempo cuando lo estoy haciendo. Yo creo que así es como la educación debe ser. Eso quiere decir que tal vez no lo aprendamos todo, pero aprenderemos algo que amamos. Y eso no solo me hace tener un mayor sentido de identidad, sino también que quiera aprender otras cosas para dominar ese tema. Hay escuelas del noreste, no muy lejos de donde vives tú, que han utilizado la metacognición con los alumnos. Una se llama la Escuela Independiente. Es un instituto tradicional, pero la llevan los alumnos. La ideó un alumno. Hay jardinería, cocina, todo tipo de cosas de la vida real, además de las mates. Pero aprenden mates porque las necesitan para cocinar. O aprenden ciencia porque la necesitan para la jardinería, pero les motiva algo que aman. El juego es muy importante. Deben tener el sentimiento de ¿qué ganas tengo de ir a clase? Eso sería una cosa. La otra era la tecnología como herramienta. Sí. Yo creo que hay muchos profesores que tienen tanto miedo de que se abuse de la tecnología y no se use responsablemente que dicen, móviles fuera de clase o dejáoslos en casa. No creo que sea lo mejor, porque eso va a ser su futuro. Tu clase se parecerá menos a sus vidas en vez de parecerse más, así que costará aún más involucrarles. Hay que ser flexibles, hay que ser constructivos. Conozco profesores que utilizan el smartphone para investigar o para enviar mensajes a todos sus alumnos y comunicarse con ellos. Existen muchos usos estupendos. Hay hasta juegos educativos para el teléfono en los que pueden participar, votar o enviar una respuesta. Así que mi respuesta corta es que creo que tenemos que hacer que la tecnología nos sirva y no nos domine, pero debería estar presente en el aula. Entonces, ¿qué hace falta para cambiar la mentalidad de los educadores? En primer lugar, permíteme que hable de mi experiencia y de ahí podemos expandirlo a todo, ¿de acuerdo? El sistema educativo público de mi país, el país en el que tú y yo vivimos, Estados Unidos, se reformó en 1859 y fue diseñado para la Revolución Industrial. Empezaban a surgir fábricas, los coches se inventaron poco después, así que el sistema educativo debía emular una fábrica, empezando por los timbres y los silbatos. Igual que una fábrica. La producción estaba automatizada. Como en la línea de montaje de una fábrica, empezamos a meter niños en las escuelas a centenares, a miles, como en una fábrica. Los niños salían al final por el otro lado y no había nada de especial. Bueno, si saltamos 150 años en el tiempo, ya no estamos en la revolución industrial, estamos en la era de la innovación, pero seguimos trabajando con un sistema que se diseñó para funcionar hace más de un siglo, en este país al menos. Te pondré otro buen ejemplo. En 1914, un hombre llamado Frederick J. Kelly inventó el examen tipo test. Todos los hemos hecho. Hay que marcar la C, la A, la B. Inventó ese tipo de examen porque en 1914 a Estados Unidos llegaban muchos inmigrantes que estaban huyendo de Europa por la Primera Guerra Mundial. ¿Lo recuerdas? Claro que no. ¿Recuerdas leer sobre ello? Allí no estabas. Pero a su llegada se hizo para hacer una criba y decir, tú a una granja, tú a una fábrica, tú aquí, tú allá. No se hizo para comprobar conocimientos, pero las escuelas empezaron a adoptarlo. Y en 1917, cuando acabó la guerra, dijo, recomiendo dejar de usar esto que he creado. No es una buena forma de aprender, de enseñar. Pero no hubo forma. Las escuelas lo habían adoptado, lo despidieron y llevamos usándolo desde entonces. Lo que quiero decir es que estamos perpetuando un sistema que funcionaba hace 100 años, o incluso hace 50, pero hoy no funciona. Y propongo,
¿Y si dijéramos, empecemos de cero? Si saliéramos de la escuela, volviéramos y dijéramos, empecemos de cero, ¿qué haríamos? ¿Qué cambiaríamos? Haríamos una reforma como la que tuvo lugar en 1859, pero sería diferente. Incluiría ordenadores y tecnología. Habría innovación y experiencias. Imitaríamos el trabajo de la actualidad y los alumnos lo adorarían, porque ellos quieren estar preparados. ¿Y cómo podemos cambiar el sistema? Sí, muy buena pregunta. No se solucionará de un día para otro. La mayoría de profesores del sistema adoran a los niños, a sus alumnos, a sus colegas, pero se dan cuenta de que el sistema está roto. Yo sugeriría una prueba piloto. Todas las clases no pueden cambiar a la vez, pero ¿y si cogiéramos una clase y dijéramos, experimentemos con esta clase? Probemos la metacognición, el aprendizaje épico, un aprendizaje basado en proyectos. Todo eso de lo que hemos hablado. Y veamos cómo va. Si va bien, y seguro que así será, entonces captará la atención de los demás. ¡Madre mía, cómo lo hacéis! Las notas están subiendo, los alumnos se involucran, los problemas de disciplina están disminuyendo, los alumnos se gradúan, todo lo que evaluamos. Entonces tendremos una baza para decir, ¿y si hacemos que el resto de la escuela sea también así? Pero lo que me argumentan siempre los profesores es, mira todo el material que hay que dar, tengo que soltarles el rollo. Mi respuesta es que no hace falta ser épico todos los días, a lo mejor 1 o 2 veces a la semana. Lo suficiente para que los alumnos digan, no sé qué va a pasar hoy, pero yo no me lo pierdo, ¿comprendes? Sí. La creatividad e innovación justas anhelan estar con el adulto que tiene ganas de compartir, escuchar y aprender con ellos. Tim, cambiando un poco de tema, sé que tú has estado trabajando mucho con los padres Así es. también, ayudándoles a comprender a sus hijos, a relacionarse con ellos. Me gustaría hablar también sobre el papel de los padres en su educación. No soy experto en criar hijos. Relacionado con lo que hemos hablado sobre educación, escribí un libro titulado Salirse del mapa, en inglés Marching off the Map, pero también he escrito un par de libros para padres. El último ha sido 12 errores graves que los padres pueden evitar. Cuando veo el panorama de los padres en la actualidad, veo una generación de padres que se esfuerzan en hacerlo bien. Para muchos, su hijo es su máxima prioridad. Es algo muy frecuente. Así que están sobre ellos como un helicóptero, un quitanieves o algo así. Los errores más graves que cometemos por accidente son los siguientes. Arriesgamos muy poco. Ayudamos muy rápido. Elogiamos con mucha facilidad y premiamos a la más mínima. Te explico a qué me refiero. Arriesgamos muy poco. Yo creo que esta es una generación en la que la seguridad es tan prioritaria que no queremos que nuestros hijos asuman ningún riesgo. ¿Pero no crees que asumiendo riesgos se crece? Si me hago un rasguño, me levanto y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a subirme en la bici e intento montarla de nuevo. Esas son cosas normales, pero nos preocupamos mucho por su seguridad. A veces me da la impresión de que su edad biológica es normal, pero la emocional es menor porque nunca se les ha permitido fracasar, que es cuando se aprende. Rescatamos muy rápido, muy relacionado con el anterior. Los padres siempre están rescatando a sus hijos, van a negociar la nota de su hijo, hablan con el profesor y a veces incluso negocian con el profesor de la universidad. Tenemos que dejar de rescatar tanto y dejar que nuestros hijos crezcan y negocien por ellos mismos. Los elogios. Vivimos en una época en la que queremos que nuestros hijos tengan buena autoestima. Yo también soy padre y es lo que quiero, pero la autoestima no se construye solo elogiándolos, deben conseguir algo. Hace falta el elogio y el logro. Tenemos que dejarles hacer lo que tengan que hacer y en vez de decirles que son fantásticos por meter un tenedor en el lavavajillas, tenemos que darles las gracias por hacerlo y reservar nuestros elogios para aquellas cosas en las que realmente destaquen. Y los premios. No sé qué opinarás tú, pero lo que pasa en nuestro país es que le damos trofeos a todo el mundo solo por jugar, por hacer acto de presencia. Insisto, yo creo que tenemos que premiar adecuadamente. Yo estoy a favor. Pero los niños piensan, esto no significa nada si me lo das solo, por hacer acto de presencia. Y luego piensan, con ir al trabajo basta, no tengo que hacer nada. Mi jefe me premiará, pero no funciona así. Así que yo le digo a los padres, colaborad con la escuela y con los profesores para aseguraros de que obtenéis buenos hombres y mujeres al final del camino. Mi frase favorita es la siguiente. Debemos preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Ya te había oído decir así eso. es.
¿Qué pueden hacer ellos en casa? A lo mejor, sé que tú eres padre, Sí, yo aún no sí, soy madre, sí. pero tú Vale. sí eres padre. ¿Qué cosas específicas has Vale. puesto en práctica con tu hija? Bien, de acuerdo. Te diré un par de cosas. Recuerdo que cuando mis dos hijos eran muy pequeños, 8 y 12 años, hablábamos con ellos durante la cena sobre habilidades sociales. Pero les entraba por un oído y les salía por otro, para ellos era bla, bla, bla. Así que se nos ocurrió hacerlo épico. Mi mujer y yo decidimos dar una fiesta en casa para nuestros amigos adultos y pedimos a nuestros hijos que organizaran la fiesta. Al principio pensaban, madre mía, menuda chorrada. Pero luego pensaron, venga, hay que hacerlo. Aprendieron a abrir la puerta e invitar a pasar al señor Jones. ¿Me permite su abrigo? ¿Conoce a la señora Smith? ¿Le apetece un té helado? Empezaron a desarrollar habilidades sociales y la charla llegó luego. Experiencia primero, debate después. Esa fiesta fue una experiencia que les llevó al aprendizaje. También les hacía ver las noticias y elegir un problema que saliera y decir, si de mí dependiera, ¿cómo lo resolvería? Eso iniciaba una conversación real en vez de un mero saca la basura o algo parecido. Probablemente la mejor decisión que mi mujer y yo tomamos como padres fue en el 13º año de la vida de nuestros hijos. Bethany es la primogénita. Jonathan vino 4 años después. Me senté con mi hija Bethany cuando tenía 13 años y estaba a punto de entrar en la pubertad y le dije, Bethany, esta noche quiero crear contigo una experiencia de rito de paso. Muchos países lo hacen en todo el mundo. Le dije, esta noche tú y yo vamos a elegir a 6 mujeres que serán tus mentoras por un día durante el próximo año. Mujeres que te inspiran. Mujeres que tu madre considere buenos modelos a seguir. Elegimos mujeres porque ella es mujer. Con mi hijo Jonathan elegimos hombres. En tan solo unos minutos, mi hija tenía 6 mujeres increíbles que le gustaría conocer. Algunas eran del barrio, algunas de la iglesia, algunas de nuestros lugares de trabajo. Al día siguiente llamé a estas 6 mujeres y les dije, puede que suene un poco raro, pero ¿serías mentora por un día para nuestra hija Bethany el próximo año? Elige un día de los próximos 365. Lo único que te pido es que la dejes observarte durante ese día. Que te acompañe. Si vas a trabajar, llévatela. Si te quedas en casa, pues en casa. Lo único que queremos es que te vea vivir tu vida, porque admiramos mucho la vida que llevas. Y le dije, lo único que te pido es que le des un consejo vital a nuestra hija Bethany. Un consejo que te hubiera gustado que te dieran a ti a los 13 años, pero nadie te dio nunca. Todas las mujeres aceptaron, y fue una experiencia increíble. De verdad no puedo expresar lo emocional y poderoso que fue. Te pondré un pequeño ejemplo. Sara fue la primera mujer. Se llevó a Bethany por sorpresa una mañana. Iba a pasar el día en el hospital. Sara es enfermera y trabaja en la sala de maternidad del hospital. Así que se llevó a Bethany a la sala de maternidad y estuvo ayudando a mujeres a dar a luz de 9 a 3. Fue una locura, vio de todo, cesáreas, partos naturales, de todo. Cuando llegaron las 3, Sara la sacó de la sala de maternidad y se la llevó a otra sala del hospital, donde daba una clase para madres solteras. Bethany se sentó junto a otras chicas adolescentes que estaban embarazadas, aunque no quisieran estarlo. Al final del día, ¿sabes cuál fue el consejo vital que Sara le dio a nuestra hija Bethany? Fue la abstinencia. Espera hasta el matrimonio, al hombre adecuado, en vez de acostarte con todo el mundo. ¿Te imaginas el impacto que tuvo ese consejo justo ese día en vez de mi sermón? Así que todas y cada una de estas mujeres le dieron una experiencia. Una tenía que volar hasta Nueva York, otra hizo otra cosa, una se la llevó a Atlanta donde estuvieron trabajando con familias desfavorecidas, familias desamparadas. Les dieron comida y mantas. Pero todas y cada una de las mujeres tenían un consejo que queríamos que tuviera un impacto en su vida. Y no era nada que no le hubiéramos dicho antes, pero alguien estaba ejemplificando esos valores. Vi cómo mi hija cambió ese año gracias a unas mentoras adultas que influyeron en su vida. Pasado el año, invitamos a casa a las 6 mujeres. Bethany les hizo la cena. Y el clímax del año entero
fue cuando todos entramos en la sala de estar de nuestra casa. Bethany hizo que todas las mujeres se sentaran en círculo, y no era más que una niña pequeña. Se sentó en una silla en mitad de la sala y una por una las miró a todas a los ojos y les leyó una carta que les había escrito, que había escrito solo para ellas. Querida Sara, esto es lo que he aprendido de ti. Así ha cambiado mi vida. Gracias. Querida Sandra o querida Betsy, esto es lo que he aprendido de ti. Así ha cambiado mi vida. Gracias. Imagínate lo emocional que fue para todos aquella noche, hablando y compartiendo. Al final, empecé a hablar del rito y de cómo esto debe ser un hito para que las niñas se conviertan en mujeres y los niños se conviertan en hombres. Pero no pude acabar. Estaba llorando como una Magdalena. Pero no hizo falta decirlo en voz alta. Todas estas mujeres tenían intuición y sabían muy bien de qué iba aquello. Se sentaron en el suelo y mirando a nuestra hija desde abajo, empezaron a elogiarla y le dieron su bendición. Bethany, yo creo en ti. Un día serás una gran líder. Puedo verlo. Bethany, un día serás una esposa estupenda si eliges serlo, y una madre estupenda si eliges serlo. En ese momento la vimos crecer. Emocional, intelectual, espiritualmente. Y fue gracias a las voces de vecinas, amigas, compañeras que influyeron en su vida y le dijeron aquello que creíamos que alguien debía decirle. Me encanta esa idea, porque cuando yo veo a mis amigos que son padres, les suele costar mucho. Es decir, todos quieren que sus hijos sean independientes, responsables y resolutivos. Pero les cuesta mucho. Recuerdo que hace un par de semanas una amiga me dijo, a mi hija se le dan mal las mates, pero las mates son muy importantes para el mundo que estamos construyendo, este mundo de conocimiento e innovación. ¿Qué puedo hacer? Es lo que veo muy a menudo. Padres que no quieren presionar demasiado a sus hijos. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Sí. Dos cositas antes. Primero, usa la expresión de momento. Se te dan mal las mates de momento, se te da mal la ortografía de momento, se te da mal de momento. Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, dice que es su expresión favorita porque te predispone al crecimiento, te permite crecer. Lo segundo que yo sugeriría es lo siguiente. Mi mujer y yo no éramos los mejores mentores para las mates, la ortografía y demás. Pero si encontrábamos a otro alumno 3 o 4 años mayor que fuera guay, mis hijos querrían estar con el chico guay. Jonathan tuvo un tutor de matemáticas unos 4 años mayor que él. Les encantó. Ambas partes ganaban. Él le daba clase a mi hijo y le encantaba enseñar a un chaval más joven. Y mi hijo estaba encantado de estar con alguien guay y le prestaba atención. Esa puede ser una estrategia concreta que los padres pueden emplear. ¿Cómo han influido estas experiencias que ha tenido esta joven generación en su percepción de lo que significa tener un trabajo a pesar de la situación del mercado laboral? Sí. ¿Cómo pueden los empresarios acoger y formar a esta generación? Muy buena pregunta. Casi todos en la generación Z se ven como emprendedores. Aunque no lo sean, así es como se ven. Voy a montar algo estupendo y hacerme millonario. Tienen esa mentalidad de crear, de innovar, de construir. A la hora de empezar en un trabajo tradicional, debemos tener en cuenta que esa es su mentalidad. Quieren innovar. En segundo lugar, me encanta la idea que Jack Welch popularizó hace 25 años. Lo llamaba mentoría inversa. Es cuando un joven licenciado consigue su primer empleo, pero en vez de tener un mentor de 50 años encima que le diga, esto es lo que debes saber de esta empresa, se hace en ambos sentidos. El de 50 años tiene que decir, así hacemos las cosas aquí, debes saber esto, pero yo quiero aprender de ti. ¿Qué utilidad puede tener esa app tuya para el marketing de la empresa? ¿Cómo podemos utilizar Snapchat? ¿Vale? Esto dignifica a ambas generaciones. Crea lazos entre ambas generaciones.
Y yo creo que nos hace mejores y nos prepara para el mañana. Estoy convencido de que la generación Z aporta una intuición innata de hacia dónde va el mundo que nosotros no tenemos. Bueno, no me refiero a ti, sino a mí. Yo no sé a dónde va el mundo, pero yo creo que alguien de 22 años sabe hacia dónde va. Entiende Uber, entiende Airbnb, ¿sabes lo que digo? Necesitamos una mentoría inversa en la que estemos tan dispuestos a escuchar como a hablar con esta nueva generación. Me gustaría que compartieras una idea o un mensaje que creas importante. A mí me ha parecido muy poderosa esa frase que has dicho: preparemos a los niños para el camino, sea cual sea el camino, en vez de hacerlo al revés. Sí, así es. ¿Era así? Sí. Pero puedes elegir lo que tú quieras. Bueno, esa frase me encanta, ya lo sabes. Puede que esto suene muy elemental, pero creo que es donde comienza nuestro liderazgo como adultos. Susan Peters dijo una vez: los niños tienen más posibilidades de crecer si sus padres han crecido primero. Lo que eso quiere decir es que no esperes que maduren si tú eres una madre inmadura. Si te pasas todo el día en Facebook, muchos niños de nuestro grupo nos dicen: nunca hablo con mi madre, se pasa el día en Facebook o en Instagram. ¿Cómo esperamos criarlos bien si nosotros hacemos lo mismo por lo que les regañamos? Debemos asegurarnos de ser un modelo a seguir. ¿Puedo acabar con una historia? Claro. Es una de mis historias favoritas relacionadas con este principio. Hazlo tú antes de pedirles a ellos que lo hagan. Viene de Mahatma Gandhi allá por los años 40. Él estaba en la India liderando aquella revolución pacífica y una mujer fue a verle un día. La acompañaba una niña pequeña y le dijo: Gandhi, mi hija come muchas chuches, come mucho azúcar. Dile que deje de comer tanto azúcar. Gandhi se quedó pensando y dijo: no, vuelve en 2 semanas. ¿Por qué? Díselo ahora. No, vuelve en 2 semanas. De acuerdo. Y se fue. 2 semanas después volvió con su hija y le dijo: ¿se lo dirás ahora? Y esta vez Gandhi se agachó, la miró a los ojos y le dijo: deja de comer tanto azúcar. Ella dijo: vale. Y se fue. Entonces la madre dijo: ¿por qué no se lo dijiste hace 2 semanas? Y muy sabiamente Gandhi le respondió: porque hace 2 semanas yo había comido mucho azúcar. Lo que quería decir era: no quiero dar lecciones sin aplicarme yo el cuento. Creo que los profesores, los empresarios y los padres debemos aplicarnos el cuento. Si nos enfadamos con ellos, mirémonos antes al espejo y digamos: ¿estoy siendo un buen ejemplo para ellos? Gracias, Tim. Muchas gracias. Ha sido un placer.